estación. Bueno, los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral renunciaron a sus cargos el día de ayer. Y sobre este tema vamos a dedicar buena parte de la segunda hora de este programa. Tengo en línea a Eugenio Martínez, también vía Zoom, periodista dedicado a la fuente electoral. Buenos días y bienvenido, Eugenio. Buenos días, Shirley. Un gusto escucharte. Sí, nuevamente, ¿no? En época electoral nos vemos bastante, ¿no? Al menos a través de esta vía. A ver, Eugenio, bueno, lo primero que quiero preguntarte es esta renuncia también aplica o la han hecho los rectores que, bueno, tienen afinidad política con la oposición o solamente se trata de los rectores de la oposición. Te lo pregunto porque hasta este momento no he visto alguna declaración del rector Picón y el rector Márquez. Sí, la pregunta es buena. En el comunicado que envía ayer la Asamblea Nacional se dice que son todos los rectores. Sin embargo, hablando con Roberto Picón y Enrique Márquez, queda claro que ellos no han renunciado, por lo menos hasta este momento. Hasta este momento no han renunciado. Ahora, de alguna manera ellos ya se manejaba, digamos, esta información, han conversado con ellos y sobre todo el motivo de la renuncia. ¿Por qué renuncian los principales y los suplentes? La renuncia de los rectores era Perdón, Shirley, que tengo como... ¿Tienes delay? Sí. Un delay, sí. Sí. Te preguntaba si se conoce el motivo de la renuncia. No, formalmente no, y lo más probable es que se aclare hoy a partir de las 11 de la mañana, cuando los rectores que renuncian, en este caso Pedro Calzadilla, Alexis Corredor, Carlos Quintero y los suplentes respectivos de cada uno, den una rueda de prensa a las 11 de la mañana. Sin embargo, el escenario de la renuncia se viene manejando como un secreto a voces prácticamente desde enero del año 2022, cuando se dijo que Pedro Calzadilla, después de la actuación del Tribunal Supremo y de la Contraloría General en el caso de Barinas, de la suspensión de la elección de Barinas, quería irse del Consejo Nacional Electoral. Y esa espada de Damocles de la supuesta intención de Calzadilla de irse del CNE se ha mantenido. En todo caso, desde hace 2 semanas era un secreto a voces que la Asamblea Nacional del 2020 iba a convocar nuevamente al Comité de Postulaciones Electorales. Lo que no queda claro en este momento, y habrá que esperar primero la rueda de prensa del CNE y después lo que se diga en la Asamblea Nacional del año 2015, cómo va a ser este proceso de renovación, si va a ser un proceso de renovación para todo el CNE, si va a ser un proceso de renovación solo para los rectores que renuncian, y adicionalmente si es un proceso que se va a tomar desde cero o es un proceso que va a tomar ya lo que se adelantó en 2021. Es una diferencia importante porque si es uno u otro, cambian significativamente los tiempos en los que se puede conocer quiénes son o quiénes van a ser los nuevos rectores del CNE. Aunque no han renunciado formalmente, ni Enrique Márquez ni Roberto Picón, yo me inclino a creer que se les va a pedir la renuncia o se les va a sugerir que renuncien, por lo menos a uno de los dos, para poder avanzar en la estrategia de renovar al Consejo Nacional Electoral de forma íntegra. Sí, ahora, este Consejo Nacional Electoral fue producto de acuerdos para que todas las partes se sintieran de alguna forma representadas o al menos la oposición y el oficialismo tuviese un CNE o percibiera el CNE de una forma equilibrada, ¿no? Es decir, no es un CNE que pasa por un proceso solamente por el comité de postulaciones, sino que ahí hubo además el visto bueno de organismos internacionales que apoyaron este proceso. Entonces la pregunta es, este fue un proceso que tardó mucho tiempo. La pregunta es, ¿este CNE que se conformaría nuevamente, también tendría que pasar por ese proceso para que todas las partes estén representadas o con la presencia de Márquez y Picón, si se quedan allí? Bueno, la oposición sentiría que el CNE sí estuviese equilibrado, ¿no? A pesar de la designación de los otros tres. La pregunta es buena porque
permite, al responderla, recordar que buena parte de la plataforma unitaria, buena parte de la oposición venezolana no estuvo satisfecha con el proceso de 2021, es decir, con el proceso de negociación para designar al Consejo Nacional Electoral. De hecho, un sector de la plataforma unitaria no se siente representado, no se sentía representado en su momento ni por Roberto Picón ni por Enrique Márquez. No porque no confiaran en sus condiciones, características de conocimiento electoral, sino por la forma en que se dio el proceso. Hay que recordar que cuando se designó este CNE, la estrategia de la oposición era olvidarse del tema electoral. Y la forma en que se designó este CNE, impulsado desde la sociedad civil, fue en sentido contrario a lo que era la tesis de no participación electoral y no hablar de elecciones que tenía la oposición venezolana. Ahora, este CNE se designó para 7 años. Todos los rectores fueron designados para 7 años. Sinceramente, algunos de los rectores que renunciaron, el caso de Carlos Quintero es emblemático, algunos de los rectores que renunciaron van a aspirar a permanecer en el CNE. Aquí también entramos en un juego que hay que, por lo menos, subir el costo de las decisiones que se toman, porque el caso concreto de Carlos Quintero, que también renuncia, Carlos Quintero va a querer permanecer en el CNE y seguramente se le va a dejar en el CNE porque Carlos Quintero es el cerebro técnico del organismo. Termina siendo paradójico que se le designe en 2021 por 7 años, renuncia, pero vuelve a postularse o va a volver a postularse para permanecer en el organismo. Lo más probable es que tanto Roberto Picón como Enrique Márquez a lo mejor deban renunciar y a lo mejor se vuelvan a postular para permanecer en el organismo. Sin embargo, las condiciones que facilitaron que 2 rectores de la oposición llegaran al CNE en 2021, lamentablemente no existen en este momento. Así que lo más probable es que pasemos de esa relación 3-2 que se habló en algún momento, volvamos a esa relación 4-1, donde 4 rectores estaban vinculados al oficialismo y solamente un rector está vinculado a la oposición. Ahora, esto ocurre en una circunstancia específica, ¿no? En medio de unas solicitudes que ha hecho la Comisión Nacional de Primarias para que el CNE brindase asistencia técnica a las elecciones primarias. Entonces, ¿cómo entiendo? Y porque además vi, por cierto, los comentarios que hiciste, la información que hiciste a propósito de que, bueno, no se sabe todavía si los rectores van a permanecer en sus cargos, que es el primer escenario, y el segundo escenario es, bueno, que el CNE puede entrar en una parálisis operativa. Si entra en una parálisis operativa, estarían comprometidas las elecciones primarias que están previstas para octubre. Sí, a ver, el CNE tiene, por ser muy coloquial, una pata coja desde hace un año, porque Tania D'Amelio, después de postularse para rectora del CNE y ser nombrada, ratificada como rectora del CNE, decidió jubilarse y después ser designada, aceptar una designación en el Tribunal Supremo de Justicia. Y aunque hay mecanismos muy claros para sustituir esas vacantes absolutas, durante un año el CNE no activó ninguna de las posibilidades legales para suplir la vacancia de Tania D'Amelio. Quiere incorporar como rector principal a su suplente, Ernesto Párica. Ese es el primer caso. Así que el CNE ya viene fallando en su estructura operativa desde hace un año. Los acuerdos a los que se ha llegado con la Comisión Nacional de Primarias, en teoría, pudiesen seguir andando porque ya los acuerdos dependen es de las áreas operativas del CNE, no dependen de la presencia de Calcedilla. Sí dependen de la presencia de alguna otra manera de Carlos Quintero, del rector suplente Carlos Quintero. Ahora bien, esos acuerdos pudiesen seguir avanzando sin ningún tipo de problema, sin importar quién esté a la cabeza del CNE. No obstante, abre un margen de duda política la fiabilidad del organismo que en medio del proceso de primarias renuncia, porque así como renuncian todos el 13 de junio, pueden renunciar todos el 1 de agosto o el 1 de septiembre. Y generan problemas operativos importantes para la Comisión Nacional de Primarias. Aquí lo prioritario es determinar si, a pesar de la renuncia, van a permanecer en sus cargos hasta que se designen a unos sustitutos para evitar la parálisis operativa del organismo
o si efectivamente el CNE entra en una parálisis ya definitiva porque solamente tiene 2 rectores y con 2 rectores pues no pueden sesionar y no pueden tomarse ningún tipo de decisiones. Hmm. Y el tiempo además que va a tomar designar a nuevos rectores, que era, lo conversábamos en la primera pregunta. Hay que esperar a que la Asamblea Nacional diga hoy cómo es este proceso. Si es un proceso desde cero, es un proceso que se retoma de alguna fase del año 2021, es un proceso que va a asumir el Tribunal Supremo de Justicia vía express. En fin, en el pasado, el TSJ ha asumido el proceso de designación de los rectores, argumentando que no puede haber una parálisis operativa práctica del organismo. Al menos ese ha sido el argumento que a grandes rasgos Sí. se ha dejado en las sentencias. Ahora, esto es, más allá de las primarias, es un momento incluso complicado porque ya ha costado muchísimo la movilización electoral a la oposición de los opositores con este CNE que tenía al menos a 2 rectores con los que la oposición se identificaba. Incluso la elección de la organización de la primaria per se no es lo mismo que la organice este CNE que otro CNE que no se sabe si va a mantener ese equilibrio, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, más allá de estas condiciones técnicas, ¿no?, de la operatividad, es si los candidatos están dispuestos a correr esa batalla de las primarias e incluso las presidenciales, si esto no afecta a la movilización del voto opositor. Bueno, creo que lo primero, recordar que el CNE no organiza la primaria. El Bueno, CNE lo que hace es prestar apoyo técnico. apoyo técnico, pero ya de por sí hay muchas críticas de los candidatos que no quieren, que quieren que ese proceso sea autogestionado. Sí, de acuerdo. El tema de la renuncia colectiva, sin argumentos, por lo menos hasta hoy a las 11 de la mañana, Sí. le da argumentos, le da bases, le da razones a ese sector donde prácticamente se ubican son 3 candidatos, María Corina Machado, Delsa Solórzano y Andrés Velázquez, sobre la crítica al uso, a la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Yo me temo que, aunque un sector de la oposición no respaldó al CNE en el año 2021 y al acuerdo político que se desarrolló para concretar la designación de ese CNE, se va a extrañar en 2024, al CNE que se designó en el año 2021. Ujú. ¿Por qué digo esto? Si en algún momento era muy sencillo que cualquier ciudadano en Venezuela identificara 3 o 4 caras dentro del Consejo Nacional Electoral y supiera que esas 3 o 4 caras eran rectores del CNE porque tenían un perfil público muy alto. No es así con el actual CNE, especialmente con los rectores que están vinculados de alguna manera al oficialismo, Pedro Calcedilla y Alexis Corredor. De hecho, me atrevo a decir que la mayoría de los venezolanos ni siquiera conocen a esos señores. Primero, porque no tienen ascendencia en la opinión pública. Segundo, porque ni Pedro Calzadilla ni Alexis Corredor tienen realmente conocimientos electorales. Y eso ha sido un hándicap importante en su dinámica y en su relación con el Ejecutivo venezolano, con el gobierno de Nicolás Maduro y con las estructuras políticas y electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que seguramente pensando en 2024, más allá trascendiendo Sí. el tema de la primaria, se va a buscar, o el oficialismo va a buscar un CNE que tenga rectores, primero que conozcan del tema electoral, a diferencia de Calzadilla y Corredor, pero que también generen mucho rechazo en el sector opositor, en el votante promedio opositor y en el votante promedio del sector independiente. Yo los llamo rectores espantavotos. Ujú. Por mucho que sepan, se van a buscar a rectores que generen desconfianza o que aumenten la desconfianza o que den razones para que la gente desconfíe del CNE. Ahorita, Eugenio, en este momento, el escenario de unas elecciones primarias autogestionadas en Venezuela, porque no es el caso de voto en extranjero, ¿es el mejor escenario que tiene la Comisión Nacional de Primarias en este momento? Eh, bueno, es el plan B, a falta de respuestas concretas a las dudas sobre cómo va a continuar funcionando el CNE o si el CNE va a continuar funcionando o no mientras se designan a los nuevos rectores. El plan B es la única opción que tiene la oposición venezolana.
y el plan B tiene sus pros y sus contras. Una primaria autogestionada en este momento implicaría que para el 22 de octubre se van a desplegar muchos menos centros de votación de los que estaban previstos. Va a haber muchísimas menos máquinas, mesas de votación que las que estaban previstas. Es decir, la primaria con la asistencia técnica del CNE podía aspirarse que fuese un proceso de ámbito nacional. La primaria autogestionada, por razones logísticas y económicas, va a ser un proceso mucho más pequeño, va a ser un proceso mucho más concentrado en algunas zonas del país, lo cual va a afectar la movilización de los ciudadanos, la posibilidad de que los ciudadanos participen en la primaria. Eso favorece a algunos candidatos y perjudica a otros, evidentemente. Pero asistimos a un evento donde, o vamos a asistir a un evento, si se mantiene ahora la primaria autogestionada, con unas limitantes operativas y técnicas significativas. Y bueno, si Picón renuncia a su cargo, él sería una figura clave para la organización de una elección autogestionada. A ver, es la figura... Bueno, sí, a ver, la llegada de Roberto Picón al CNE le dio a la oposición algo que nunca había tenido, que era entrada dentro de la Junta Nacional Electoral. Sin embargo, la llegada de Roberto Picón al CNE le quitó a la oposición una pieza clave sí, en la organización política electoral así es. que tenía. La salida de Roberto Picón del CNE, o una eventual salida de Roberto Picón del CNE, porque Roberto no ha renunciado, le quitaría a la oposición ese acceso a la Junta Nacional Electoral y a lo mejor le daría a la oposición la posibilidad de recuperar el rol que tenía Roberto Picón en el CNE. Y lo pongo en un condicionante importante porque a partir que Roberto Picón llegó al Consejo Nacional Electoral, algunos sectores de la plataforma unitaria, para ser muy coloquiales, le hicieron la cruz y ya no, y no lo ven ya con el mismo perfil con que lo valoraban Es decir, Eugenio, hasta antes. según lo que tú me dices, a pesar de que, bueno, sorprende lo que ha pasado con el CNE y la renuncia, una parte de la oposición pudiese estar de acuerdo en que se elija un nuevo CNE en esta renuncia Eh, masiva. Creo que este es un tema de narrativas, está muy de moda hablar de las narrativas. Hay un sector de la oposición que siempre fustigó el acuerdo del 2021 para que se designara este CNE. Y esto que está ocurriendo les da simplemente argumentos para, parafraseando un tuit muy famoso, volver a insistir en se los dije, ¿no? Primero con el tema de la primaria y después con el acuerdo para llegar al CNE. Yo creo que el CNE de 2021 no es óptimo, no era óptimo, tiene muchas falencias, pero era un CNE, era el peor CNE que podía tener el gobierno venezolano, porque primero, los rectores tenían muy poca ascendencia en el tema electoral y segundo, eran rectores que no generaban efecto disuasivo de participación en los electores. Esa condición del CNE creo que no supo ser valorada asertivamente por la oposición venezolana, tanto que la presencia de Roberto Picón y Enrique Márquez nunca fue defendida a capa y espada por la plataforma unitaria. Es decir, eh, Roberto Picón y Enrique Márquez son rectores débiles en cuanto al apoyo público que tienen, porque el respaldo que han recibido de la plataforma unitaria o de algunos sectores de la plataforma unitaria ha sido precario, por decirlo menos. Claro, Ahora, dentro de este proceso, suponer que que la oposición va a poder lograr tener dos rectores principales dentro del CNE, dentro de la directiva, un rector incorporado en la Junta Nacional Electoral, creo que va a haber un retroceso importante. 2021 implicó unas ganancias. A partir de este momento va a haber unos retrocesos sobre esas ganancias técnicas y políticas que se lograron. Eh, Sinceramente se resienten las garantías y condiciones que ya son precarias y ya son complejas de la presidencial del año sí. 24. ¿Es posible que solamente renuncien los oficialistas y que Márquez
y Picón, bueno, decidan quedarse, pues defiendan, digamos, ese puesto. ¿Es posible eso? Bueno, hasta ahorita eso es lo que está ocurriendo. Mm. No solamente en el caso de Enrique Márquez y Roberto Picón, sino en los rectores suplentes que no están vinculados al oficialismo, Griselda Colina y León Arizmendi. Ellos tampoco han renunciado. Ahora bien, dentro de este deseo del gobierno venezolano, del oficialismo, de renovar totalmente al Consejo Nacional Electoral, no podemos descartar que bien sea Enrique Márquez o Roberto Picón o los dos sean combinados por alguna razón a también presentar su renuncia para facilitar de alguna manera la renovación del organismo. Sí. Bueno, interesante lo que dices, ¿no? Uno podría pensar de que este CNE, al menos para aquellos que de alguna manera militan en la oposición, era el más equilibrado. Pero bueno, quizás como tú dices, la otra narrativa es que muchos quisieran que no estuviese Márquez y Picón allí. Sí, Sí. lamentablemente creo que, insisto que la forma en que se designó el CNE en el 2021 rompió con la estrategia de no participación electoral de un sector Sí. de la oposición. Ahora, bueno, ya eso es agua derramada. El punto a partir del 14 de junio es ver los próximos escenarios. Por lo pronto, hay que aclarar si los que renuncian se mantienen en el CNE hasta que se designen a su sustituto, con lo cual se pudiese avanzar todavía la organización, la institución pudiese avanzar operativamente en todo lo que tiene que hacer, porque no solamente primaria, es actualización del registro electoral dentro y fuera de Venezuela, actualización de la plataforma tecnológica, es decir, se paran toda una serie de procesos o se pueden paralizar toda una serie de procesos que son esenciales para Sí. la elección presidencial del año 2024, incluyendo además las conversaciones para lograr observación electoral en el año 2024, porque esas conversaciones, mal que bien, se estaban dando entre rectores del CNE y organismos multilaterales. Si no hay rectores del CNE, pues Sí. ese proceso también Ahora, se si paraliza. todo avanza como lo establece la ley y se designa el comité de postulaciones y luego pues se designan los rectores, ¿cuánto tiempo podría tomar eso y evitar que exista una paralización técnica del CNE? Bueno, si el proceso va desde cero, es decir, se va a constituir desde cero el comité de postulaciones y se va a hacer un proceso nuevo de presentación de credenciales, evaluación de credenciales, estamos hablando de al menos 120 días en el mejor de los Mm. casos. Ahora, a ver, hay casos emblemáticos. El CNE que integraban Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz, se le venció su periodo en 2010 y estuvieron en sus cargos hasta 2015, Sí. esperando Bueno, pero esa es que se designaran. otra circunstancia política, Eugenio. Claro, pero lo que quiero Sí, decir que Venezuela desde esta perspectiva es territorio de lo posible. sí. Así como tenemos ese caso, tenemos el caso del CNE que presidía Jorge Rodríguez en 2005. Jorge Rodríguez renuncia y con él renuncian 2 o 3 rectores más. Y eso hace inviable la operatividad Mm. del organismo y por eso se designa a un nuevo CNE en el año 2006, que fue el que organizó la presidencial del año 2006. Es decir, tenemos esos dos escenarios más el escenario de 2020 donde el TCJ dijo, para evitar que el organismo esté paralizado, yo voy a designar un CNE ad hoc. Estamos en el peor de los mundos porque no hay certeza Mm. del camino que va a tomar el oficialismo venezolano para resolver el dilema del Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo tengo que despedirte. Hablaste de Vicente Díaz. Por cierto, tengo prevenido el bate. Vicente Díaz, ex rector del CNE, va a estar con nosotros en minutos aquí en Chile Radio. Gracias, Eugenio. Un abrazo. Por favor, gracias. Eugenio Martínez. Sonidos que te llenan de alegría.